Sonia, el otro día estaba cenando con un grupo bastante grande y habían bastantes parejas. Y un patrón común o un comentario muy recurrente fue que no tenían sexo entre ellas. Y es algo como que cada vez estoy escuchando más. ¿Por qué la gente no tiene sexo? Me encanta que digas esto porque se habla de que somos la generación que menos sexo practica. Y yo lo voy a decir desde dos lugares diferentes, ¿no? Porque por una parte creo que ahora, y esto lo hablo mucho en los acompañamientos sexológicos, claro, venimos de unos referentes no muy lejanos en los que los estereotipos de género estaban bien establecidos. Y estaba muy claro el guión de lo que tenías que cumplir en una pareja heterosexual porque no había otra opción. Si lo había, desde luego era en la sombra, en los márgenes. A día de hoy esto no pasa, ¿no? Pero hasta nada, es que hace ni medio siglo, las relaciones eran hombre-mujer, en tu casa, te casas y las relaciones, y hay que tener sexo, porque esto forma parte del contrato. Ya está, es como... Entonces, en esas situaciones, ¿qué pasaba? Que los hombres desde ese permiso y desde ese hay que hacerlo para ser un hombre de verdad, pues conectan más con el deseo, y las mujeres lo hiciesen o no, da igual, porque iban a tener que tener sexo. Esta cosa del franquismo de la mujer que tiene que estar preparada, es que había es como la guía esta, ahora no me acuerdo cómo se llama. Tienes que estar preparada en tu casa cuando llegue tu marido, que no te vea con los rulos, la cena ya hecha y siempre disponible para él. Pues es que esto estamos hablando de hace nada, o sea, medio siglo en realidad. Y esos son los referentes que tenemos. A día de hoy, como las relaciones han cambiado tanto, por supuesto nos hemos liberado de muchas cosas y ya no estamos en esa desigualdad teórica, que luego sí que está, de ahí la carga mental, la corresponsabilidad, pero al menos a nivel teórico sabemos que yo ya no vengo aquí a darte sexo, que mi función no es esta. Entonces se nos recolocan los roles, porque tú puedes querer tener sexo, pero yo ya no tengo que estar preparada para ti sin los rulos, con la sonrisa, independientemente de cómo me encuentre, un poco para cumplir lo que tú esperas. Pues no. Entonces, a partir de ahí se recoloca el tema sexual también. Y esto es importante que lo sepamos. Luego, además, hay otra cosa que se ha creado esa referencia cultural de que todo el mundo tiene mucho sexo, ¿no? Esto, ¿cómo era el refrán de lo del sábado sabadete, ¿no? Esto nos ha perseguido, porque hay una idea que yo no sé de dónde ha salido ni por qué seguimos creyéndonoslo, de que por lo menos una vez a la semana. Y es interesante en las parejas, porque según la edad y el tiempo que lleves, tú vas desmontándote el propio mito, porque a lo mejor tú llegas y es como que hay parejas muy jóvenes que vienen y que una vez a la semana les parece poquísimo. De referencia, luego no lo hacen en meses, pero la historia es, es que tendría que ser varias veces a la semana. Bueno, yo no conozco a nadie, ¿vale? Pero vale, en relación. Después va bajando y a lo mejor, una a lo mejor no está mal. Y luego ya, una cada 15 días. Pero a partir ya de los 15 días ya nadie dice nada. Ya nadie dice que tiene sexo una vez al mes. O que han pasado 3 meses desde la última vez. Cuesta reconocerlo por lo que os digo. La validación social es que tú, una pareja exitosa, es esa que se quiere, se trata bien de cara a la galería porque nadie sabe lo que pasa en casa y que tiene sexo pues habitualmente. Vale. Pero eso tú, ¿por qué crees que es? ¿Por una falta quizás de novedad o es...? Es que esto pasa también, o sea, la referencia de lo que el sexo debería ser está medida en el enamoramiento. Y el enamoramiento es una pila de un uso. Se pasa y ya está, es irrecuperable. Es más, y qué bien, que también me gusta recordar, el enamoramiento tiene mucho de ansiedad. Entonces, en ese momento en que yo quiero conquistar, nos han enseñado a erotizar lo prohibido, lo novedoso, lo desconocido. Tú en una relación, cuando ya empiezas a construir el amor maduro, que es el momento de confianza y de construir realmente relación, ahí la frecuencia sexual se ajusta al ritmo real. Pero en el inicio de una relación no es tu ritmo real, estás poseído y poseída por la ansiedad, ¿vale? Eso es claro. Que es brutal. Las míticas mariposas del estómago es ansiedad. Es que es ansiedad. Y cuando se te van dices, ya se ha ido todo, ¿no, coño? Sí, ahora estás estable, pero estás es que tranquilo. hasta ese punto total nos hemos identificado. ¿Qué pasa? Que cuando luego llega el amor maduro, como no hay referente en eso, como nadie nos dice, a ver, que esto se pasa y que no pasa nada. Es más, y qué bien que se pase, porque ahí es cuando podemos construir sexo pleno de verdad. El sexo pleno se construye en la confianza y la seguridad, no en la presión, en la vergüenza, en el tener que cumplir la exigencia. Pero no lo sabemos y entonces ya es como... Y entonces viene la otra cosa, que, claro, tenemos poco sexo. ¿Por qué? Porque como no sabemos currárnoslo, pensamos el enamoramiento, que va a pasar solo, espontáneamente y que surge. Bueno, pues no surge. Cuando pasa el tiempo no te surge. Y encima, si metes el factor convivencia, menos, porque ya te metes en rutinas, tareas y encima, otra cosa también importante que a mí me gusta mucho verlo así y creo que es importante y que pongamos valor, que es que cuando tú llegas a la etapa de enamoramiento construyes intimidad. Al inicio no. Entonces la intimidad ocupa parte de esa ansiedad que antes tenías. Es decir, que lo que antes ocupaba solo en el sexo, quiero ver a esa persona y voy a tener sexo y ese va a ser el lugar de conexión que tenemos, ese momento.
A medida que pasa el tiempo y tú construyes una relación segura, la intimidad la encuentras en muchas cosas, no solamente en eso, en ver una serie abrazados, en dar un paseo, en una conversación con un vinito, en un montón de cosas. Entonces es normal que baje la prioridad de lo sexual porque estás construyendo intimidad, que es muy importante. Y solo si construimos bien de intimidad podemos luego dedicar una parte al sexo pleno. Pero este es otro de los mitos que pasan en las relaciones, que como espero, no tengo que hacer nada, no tengo que cultivar nada, va a surgir espontáneamente. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que espero que cuando hay un momento de conexión ya sea sexual, erótica, por lo menos, quiero decir. Pero al final, no, es que tendrá que haber mucha intimidad, mucha, para que una parte la dediques a la intimidad erótica. Pero no puedes esperar que toda tu intimidad sea erótica, es insostenible. Y esto pasa mucho, mirándolo con perspectiva de género, en el caso de los hombres, que como es el lugar permitido, si a mí me han dicho que si sentir cosas es de débiles, llorar es de débiles, mi único lugar de regulación permitido es el deporte y el sexo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a una relación, a lo mejor busco otras muchas cosas inconscientemente, pero el lugar conocido para mí es el sexo, y el sexo se convierte en mi lugar de regulación. Nosotras, precisamente porque el sexo no ha sido uno de esos permitidos y porque encima hemos tenido permiso para conectar con nuestro universo emocional mucho más, pues es que yo sé que me doy un paseo, llamo a una amiga, llamo a mi madre, acaricio a mi perro, hago yoga, meditación, bebo kombucha, te quiero decir, no sé, lo que sea, tengo 1000 recursos para regularme, conectar con el placer. Entonces ahí también vamos desde caminos muy distintos. Y esto pasa y choca en el momento pareja, porque claro, ya no es el momento del enamoramiento, insisto, menos mal, que es guay, ¿no? Es un poco como ir a un parque de atracciones, pero ya está, se pasa. Luego hay que poner en valor la otra parte. Y cuando estamos en la otra parte, si queremos tener sexo, que a lo mejor estas parejas que dices tú no tienen sexo y oye, y están tan a gusto, pues perfecto, que nadie os tenga que decir lo contrario. Pero si queremos tener sexo, yo pregunto, ¿y qué hacéis para cultivarlo? Ok. Claro. Porque si no, ya te digo yo que solo no va a pasar. Y 2 cosas. Por un lado, la parte de vamos a este tipo de parejas, ¿no? Porque una vez más la reflexión de ¿quieres tener sexo o no? Uh-huh. Si quieres tener sexo, que es yo creo que es un poco el caso del que más hablamos, ¿no? De parejas que hablamos con ellos y nos dicen sí que queremos tener sexo, pero por otras razones. No lo estamos teniendo, no estamos todo lo que queramos, por eso, porque tú estás diciendo que ahora entraremos, ¿no?, en cómo cultivarlo para que esto pase más. Y a veces incluso cuando estás en estas cenas, hay pullitas entre ellos, ¿sabes? Como el reproche es antilíbido total, ya os lo digo. Sí. No reproche, porque el reproche es antilíbido. En las 2 direcciones, además. Sí. Depende de quién sea, porque muchas veces a mí lo que me pasa es lo que tú has dicho también, ¿no?, que hay uno que tiene más ganas que el otro. Siempre. Sea el tío o sea la tía, o chico, como sea la relación, siempre es el que tiene menos que va soltando las pullitas por ahí y el otro contesta, y ahí lo que tú dices, antilíbido. Entonces yo te quería hablar de estas parejas que les gustaría tener más sexo, o a una de las 2 personas les gustaría tener más sexo. ¿Esto puede afectar a la felicidad de la pareja? Claro, totalmente. Sobre todo si no lo revisamos. Sobre todo si damos por hecho que debería ser de una manera, que es que tendríamos que tener más sexo. Si damos por hecho que eso es lo saludable y que no tener deseo o tener menos deseo significa que tienes un problema, mal asunto. Porque vamos a estar en confrontación todo el rato y además desde el tienes un problema, tienes que mirártelo, tienes que ocuparte. Punto de partida. No es más sano tener más ganas que tener menos. Ni al revés. No hay una opción mejor. Entonces, si queremos tener sexo y no lo estamos teniendo, bueno, hay que ver un poco el contexto, que es lo que nuestra intimidad, la estamos trabajando o no, nos sentimos a gusto, me siento vista, me siento deseada, me siento valorada, más allá de que cada vez que te digo que te quiero ya me estás tocando una teta, o sea, más allá de eso, hay intimidad, hay validación, hay reconocimiento o no. Bueno, mirando un poco el contexto, diría 2 cosas. Una, si hay una parte que tiene ganas, pero tiene menos ganas que la otra parte, en sí esto no es un problema, y hay veces que la parte que tiene más ganas es la que tiene que hacer el trabajo. Esto lo digo mucho. Es súper frecuente que vengan a consulta, que venga la parte de la relación que tiene menos. Y ahí yo digo, ojo, la mayoría de las veces quien tendría que venir es quien tiene más. Porque es quien lo está viviendo. Quien está viviendo con malestar, con ansiedad, con exigencia, con frustración. Es que esa es la parte que tiene que trabajar, porque la que tiene el malestar es esta parte, ¿vale? Esto como punto de partida muy genérico, ¿eh? Luego no se puede poner todo en cada caso, luego cada caso concreto tiene sus factores. Y luego, por otra parte, si queremos tener más sexo y lo queremos cultivar,
Vale, entonces ahí sí que hay un trabajo de crecimiento erótico por hacer, que no significa que si yo conecto con mi deseo una vez al mes, ya vaya a ser todas las semanas. No va, esto no va de frecuencia. Ya os decía antes, yo digo, pensáis que vais a venir a tener más sexo y en realidad os vais teniendo el mismo sexo pero sintiéndoos muchísimo mejor. Vale, esto ya es el éxito, porque es que el trabajo no tiene que ser que tengáis más sexo. Para mí eso me parece la trampa todo el tiempo. Pero si lo queréis cultivar hay que ver de qué maneras. Pues qué cosas potencian tu erótica, qué cosas te hacen sentir conectado o conectada, qué cosas te excitan también, de qué manera, porque otra cosa muy estereotípica que ocurre es que hablamos lenguajes eróticos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Entre los reproches, el guión de cómo debería ser y demás, pasa que es frecuente que de repente en parejas, en todo tipo, pero sobre todo en parejas hetero, vosotros conectéis con un lenguaje, imagínate, esto lo dije el otro día, que ya está un poco como fuera a lo mejor de generación, ¿no? Pero que se habla mucho, es porque el otro día me lo dijeron en consulta, te voy a poner mirando a Cuenca y cosas así, en plan, te empotro contra la pared y no sé qué. Y claro, justo ese tipo de comentarios hacen que yo me cierre, porque a lo mejor yo no necesito escuchar eso, a lo mejor yo necesito que me digas cuánto me admiras o... Entonces, que sepamos cuáles son nuestros lenguajes y que podamos decirnos qué quiero escuchar. Y luego pasa a la contra, que a lo mejor yo te estoy diciendo a ti, estoy hablando otra vez en hetero, te estoy diciendo a ti cuánto te admiro, ¿no? Y para mí, que así es como lo he aprendido, para mí eso ya es tremendamente potente y erótico, y tu lectura es... Y tú estás esperando que yo te diga empótrame contra la pared. Entonces, aquí hay que ajustar de nuevo los lenguajes. Tenemos que saber con qué me siento yo cómoda y cómodo qué me siento cómoda expresando, y luego la otra parte un poco qué desearía escuchar, para que ajustemos la frecuencia y entonces nos encontremos. Y después, cultivar es muchas cosas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra intimidad? Es a tener momentos de conexión que sean nutritivos y valiosos, que sintamos placenteros. Antes de nada sexual me refiero genital, erótico.